Vale, buenos días, somos Eurodirect Ciudad Real, la oficina de información de la Comisión Europea en Ciudad Real. Yo soy Mario, soy el técnico de la oficina, tanto de Eurodirect como de Eurodesk, que sería el portal de movilidad que tiene Ciudad Real, gestionado por el Instituto Nacional de la Juventud y la Comisión Europea. Y entre Tommaso Fiorio, que es estudiante en prácticas Erasmus Plus en el centro, y yo vamos a impartir esta mini sesión de trabajos de verano en la Unión Europea. También vamos a presentar algunas oportunidades como el voluntariado, la carta de motivación, los intercambios juveniles o la red EURES. Y luego, para cualquier consulta, bueno, os podréis dirigir a nosotros a través de las redes sociales o también a través del correo electrónico o el teléfono. Y luego la oficina la tenéis de manera presencial en el Espacio Joven Ciudad Real, la Concejalía de Juventud, en la calle Barcelona. Vamos a comenzar con la presentación. Decirme si se ve, porfa. Vale. Bueno, vamos con la segunda ya. El Centro Eurodirect Ciudad Real pertenece a una red de 420 centros en la Unión Europea gestionados por la Comisión Europea, que es la que establece las prioridades y directrices que tenemos que seguir durante el periodo. Y el objetivo principal es acercar la Unión Europea a la ciudadanía. Un poco fomentar, ofrecer las posibilidades que tenemos como ciudadanos europeos dentro del mercado libre de personas, de poder trabajar en otros sitios, que es lo que nos vamos a centrar hoy, y de las oportunidades de movilidad. Como os decía, también dentro del centro Eurodirect gestionamos la red Eurodesk Ciudad Real, que es una red de multiplicadores de la Unión Europea con más puntos que la red Eurodirect. Por ejemplo, dentro de Ciudad Real tenemos 3 puntos dentro de la provincia y el objetivo es fomentar la movilidad joven. Bueno, el índice un poquito de lo que vamos a ver, la red EURES y el Europass, que es un documento que, como veréis, es imprescindible dentro de todo tipo de movilidades europeas. El trabajar en vacaciones, todas las alternativas que tenemos para poder trabajar, por ejemplo, en parques temáticos, como socorristas, un poquillo las opciones veraniegas. Y luego el au pair y los cruceros, que serían una de las opciones también que más nos han preguntado en el centro. Cómo poder acceder, por ejemplo, a trabajar en este tipo de lugares. ¿Y qué implica? Bueno, lo primero, las páginas clave. La primera sería el Portal Europeo de la Juventud. Todas las actividades, acciones, subvenciones, ayudas que podemos optar como jóvenes europeos se recogen dentro del Portal Europeo de la Juventud, que también tiene un apartado dedicado al tema de participación joven y participación ciudadana, para que lancemos nuestras propuestas sobre aquello que creemos que debe impactar en la Unión Europea y también sobre las oportunidades disponibles que tenemos durante todo el tiempo. Por ejemplo, el Evento Europeo de la Juventud, el Europeo de Solidaridad que va a explicar mi compañero, los intercambios juveniles y un poco todas las opciones que tenemos. La segunda sería la página oficial de la Unión Europea, donde tenemos los derechos, los deberes que tenemos como ciudadanos europeos y también consejos y información útil para el tema de viajar o para el tema de trabajar en el extranjero, un poco certificados que nos puedan requerir, el tema de la cotización a la seguridad social. Todo eso lo vamos a encontrar tanto ahí como en el portal Your Europe, que son los dirigidos al tema también de impuestos, de fiscalización, etcétera, etcétera. Con lo cual son dos páginas muy útiles y finalmente, después de esta mini charla, os decidís por alguna oportunidad dentro de la Unión Europea. Y luego la última sería el Servicio Público de Empleo de España, el SEPE, donde también nos van a ayudar a gestionar tanto estas ofertas o oportunidades que os contemos ahora, como las que podáis encontrar dentro del territorio nacional. Bueno, lo primero que queremos comentar es la red EURES. EURES es el portal europeo de movilidad profesional para el empleo y prácticas y tiene dos ramas, dos divisiones principales. La primera sería el esquema de movilidad dirigida, que lo vais a encontrar como TMS. Y la segunda, los consejeros EURES. Y ahí os he dejado el correo a pastorm@jccm.es del consejero EURES que tenemos en Ciudad Real. Los consejeros EURES se van a encargar de asesoraros, de orientaros laboralmente y profesionalmente hacia
vuestro sector profesional y hacia el sector o área en el que queráis trabajar dentro de otro país de la Unión Europea. Importante que os he puesto, los consejeros EURES, lo que se recomienda, primero preguntar al que tenemos aquí cerquita y luego al del país determinado al que vayamos a ir. Por ejemplo, si seleccionamos Bélgica, preguntar también al consejero de Bélgica por si hubiera alguna documentación, algún paso que se nos haya podido pasar o alguna característica específica del mercado laboral belga que debamos conocer. Y luego, todos los jueves, en las redes sociales de EURES España, publican las ofertas de empleo que sean más interesantes para la población española, porque la red EURES no va acotada a que seamos jóvenes o no, que tengamos menos de 30 años o no, sino que es para toda la ciudadanía europea. La página web es esta que tenéis aquí a la derecha, eures.europa.eu, y luego todos los viernes tenéis la posibilidad de 11 a 1 de la tarde tener un chat en vivo con los consejeros EURES a través de la propia página de EURES. Bueno, algunas cosillas más que os quiero presentar, que para contratos de una duración superior a los 6 meses en la Unión Europea hay ciertas ayudas. Por ejemplo, la previa a la entrevista por ir a los encuentros EURES. Por ejemplo, el financiar un viaje a Málaga. ¿Qué quiere decir? Que si se organiza un encuentro EURES donde se reúnen ciertas empresas que ofrecen trabajo de verano en Suecia, pero toda la feria en sí se concentra en Málaga, podríamos pedir esta ayuda a la red EURES para poder ir a la localidad, a esta feria de empleo, digamos. Luego, la segunda es la cuantía de idiomas, que suele ser hasta 900 euros, pero se nos requiere una previa oferta laboral presentada con al menos 21 días antes y luego en ciertas maneras específicas también hay con carácter posterior al reconocimiento de esta ayuda. Luego tendríamos el reconocimiento de los títulos de tasas y la traducción jurada previa a oferta de empleo también. Esto es importante, el que tengamos en cuenta que en algunas es requisito e indispensable que exista una oferta laboral previa. Y luego, por último, la de reubicación, que sería de unos 1.200 euros aproximadamente, vinculada al contrato laboral. Esta ayuda de reubicación, por ejemplo, lo que hace es que si, por ejemplo, nos trasladamos a Bélgica, que es el país que estamos tomando como ejemplo, pues que haya una ayuda un poco por los gastos que nos va a ocasionar. Luego, importante también dentro de la red EURES, dentro de esta página web, las jornadas EURES y los encuentros empresariales con los usuarios, que serían un poco lo que hemos comentado de las ofertas eh, concentradas de empleo en ciertos países, por ejemplo en Suecia, en Finlandia, que suelen buscar mano de obra. Luego, la bolsa, que también tenemos acceso a través de la página web, registrándonos en Mi Eures, con 4,5 millones de empleos aproximadamente. Y luego las recomendaciones es a darnos de alta en la red Mi Eures, comprobar condiciones de vida y de trabajo en cada país, que suelen estar bastante actualizadas, y también es importante que tengamos en cuenta los salarios de cada país, porque por ejemplo en Irlanda el precio medio de una habitación ahora mismo está en los 800 euros al mes. Es decir, que podemos irnos a otro país, pero luego al final a lo mejor no nos compensa tanto si viendo las condiciones de vida. Entonces es algo importante también que decidamos una vez que estemos seguros de emprender una movilidad profesional a otro país. Aquí os presento la página de EPSO, que es la Oficina Europea de Selección de Personal en la Unión Europea, encargada del reclutamiento de funcionarios para las diferentes instituciones y organismos en la Unión. Dentro de esta página en concreto, o el pantallazo que os he puesto, es de ofertas de empleo y se divide en personal permanente, en agentes contractuales, agentes no contractuales, expertos nacionales y otro tipo de contratos. En función del tipo de contrato, en función de si hay que hacer oposición o no, o es personal eventual, habrá unas ofertas u otras y habrá que superar una oposición u otra. Pues bueno, esto como es demasiado extenso no vamos a comentar mucho, pero si alguien estuviera interesado en la carrera profesional dentro de las instituciones de la Unión Europea y de las agencias, tendría que acceder a través de esta web eu-careers.europa.eu y bueno, y luego la última parte, la del idioma, la española.
Seguimos con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Doy paso a mi compañero Tomaso. Vale, hola, como ha dicho antes Mario, mi nombre es Tommaso, soy un estudiante de práctica aquí con Europe Direct, vengo de Italia. Ahora voy a explicar un poco lo que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa promovida, financiada y gestionada directamente por la Comisión Europea y desarrollada por agencias nacionales. El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a jóvenes de 18 y 30 años oportunidades para hacer experiencias tanto en el extranjero como en su país, experiencias a menudo de voluntariado, por ejemplo, sobre el tema de la participación juvenil y animar a la gente joven a que participen en los procesos democráticos y políticos. Em, el Cuerpo Europeo de Solidaridad principalmente se divide en tres tipos de oportunidades. La primera, la que voy a explicar mejor después, es el programa de voluntariado. La segunda, son los proyectos solidarios locales. Y la tercera es el voluntariado de ayuda humanitaria. Vale, ahora voy a explicar un poco mejor lo del voluntariado porque es lo que hice yo aquí en Ciudad Real antes de trabajar aquí como practicante. La experiencia de voluntariado es una experiencia, como he dicho antes, abierta por jóvenes de 18 y 30 años. Te ofrece la posibilidad de hacer en el extranjero una experiencia de voluntariado, es decir, trabajar para asociaciones principalmente juveniles. Por ejemplo, yo aquí en Ciudad Real he trabajado para una asociación que se llamaba Consejo Joven, una asociación que ayuda y apoya a otras asociaciones juveniles, sobre todo en los sectores burocráticos, es decir, animarlos y ayudarlos, por ejemplo, haciendo papeles para preguntar financiaciones del ayuntamiento y otras cosas así. Vale, para mí la experiencia de voluntariado fue muy importante porque, vale, en primer lugar, me dio la posibilidad de aprender nuevo idioma. Yo empecé mi experiencia en noviembre 2023, que no sabía una palabra de español y ahora puedo hablarlo un poco. Y además es una experiencia muy importante en general para conocer nuevas culturas y culturas del país y más en concreto del lugar donde tú vas. Y después es una experiencia que también te ofrece la posibilidad de un alojamiento gratuito pagado por el Cuerpo Europeo y además un bolsillo de 300 euros para tu comida y tus gastos. Y vale, esta es un poco la experiencia del voluntariado. Además, te permite de enriquecer tu currículum con nuevas capacidades, sobre todo capacidades digitales, como, no sé, por ejemplo, usar programas como Canva, que en el día de hoy son muy importantes, sobre todo para encontrar trabajo. Seguimos a la página próxima. Bueno, aquí me quedo yo. Este es el portal Salto Youth. Es el portal que tiene la Unión Europea, donde nos ofrecen las oportunidades de búsqueda de socios para la redacción de proyectos europeos, que también forma parte de otra formación diferente, la formación online que tenemos como jóvenes, el Toolbox, que sería la caja de herramientas que tenemos como formadores, como trabajadores juveniles, donde vienen recogidos todos los infopacks que se hacen al final de las experiencias de Cuerpo Europeo de Solidaridad que ha contado Tomaso
y los intercambios juveniles. Y luego tenemos la parte que quizás nos resulte más importante y más interesante dentro de esta formación de trabajos y oportunidades de verano, el Training Calendar. Ahí podemos encontrar todas las oportunidades de formación y búsqueda de participantes para diferentes proyectos, formaciones y jornadas a nivel de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, aquí os he dejado un pantallazo con algunas de las oportunidades que había abiertas, que había un total de 62. Algunas son un poco más tarde, otras son antes. Por ejemplo, formación para mentores del Cuerpo Europeo de Solidaridad, cooperación entre los países vecinos socios y se va a transcurrir del 11 al 16 de noviembre de este año en Jordania. Bueno, aquí dentro de, si hacemos clic en cada una de estas formaciones, veremos los requisitos y podemos optar como nacionales o no. Bueno, poco más, simplemente que conozcáis el recurso salto-youth.net y que un poco trasteéis con las diferentes opciones que nos da. Vuelvo a dejar a Tomaso con los intercambios juveniles. Vale, los intercambios juveniles son otras experiencias que puedes hacer con los programas de la Unión Europea. Los intercambios juveniles son programas desarrollados por jóvenes de 13 a 30 años y son programas que te dan la oportunidad de hacer una experiencia en el extranjero para desarrollar con otras personas proyectos y actividades. Vale, principalmente son experiencias que tú vas a hacer en equipo y cuando tienes 18 años puedes también em, ser el jefe del equipo. Muy importante aquí, tanto en los intercambios juveniles como antes en el voluntariado, al final de esta experiencia es reconocido lo Youth Pass. Lo Youth Pass es como decir es un certificado que va a certificar todas tus capacidades que has aprendido en el marco de tus experiencias, tanto de voluntariado como del intercambio juvenil. Por ejemplo, las capacidades digitales que has ganado, pero no solo las digitales, por ejemplo, también muy importante son las capacidades, como decir, menos formales, como por ejemplo trabajar con personas, em, aprender cómo, sí, vale, cómo relacionarte con otras personas, sobre todo de un lugar diferente de tu país. Entonces, lo Youth Pass es muy útil para que cuando tú en un futuro vas a buscar trabajo, tú puedes presentarlo y están certificadas todas tus capacidades que has aprendido en el marco de tu experiencia. Ahora seguimos con la próxima página. Vale, ahora voy a hablar un poco de Europass. Europass es una iniciativa también promocionada por la Unión Europea. Europass, como decir, es una plataforma online, es un conjunto de herramientas em, que ofrece a los ciudadanos europeos la posibilidad de tener un lugar digital donde ordenar, poner y promover todas tus capacidades que pueden ser profesionales, lingüísticas, digitales. Europass se divide principalmente en tres herramientas. La primera, vale, pero la más importante es el currículum vitae, es decir, un currículum donde tú puedes poner todas tus, vale, en primer lugar, tus diplomas, diplomas de escuela, diplomas de universidades, diplomas lingüísticos. Y también puedes poner tus capacidades digitales, lingüísticas y también capacidades no formales. Y en general es un instrumento para un currículum para promoverte cuando buscas trabajo. La segunda, la segunda herramienta es la posibilidad de hacer una prueba de tus capacidades digitales, como por ejemplo, em,
dependiendo tu trabajo, tú puedes hacer una prueba y ver cuáles son las capacidades digitales que tú estás mejor y cuáles son el lugar las que tienes que mejorar. Y al final, Europass es un instrumento muy importante, como he dicho antes, para promover tus capacidades y vale, en un futuro buscar trabajo. Vale. Carta de motivación, ¿vas tú, Mario? Sí, seguimos con la carta de motivación. La carta de motivación es un elemento básico a la hora de cualquier tipo de voluntariado o proyecto. Nos lo van a hacer de manera escrita o a través de una entrevista oral, dependiendo de la organización con la que vayamos a emprender el proyecto europeo. La entrevista, bueno, más o menos creo que todos tenemos algunos recursos sobre cómo afrontar una entrevista y que al final depende un poco del tipo de proyecto en el que vayamos a participar. Y aquí os he dejado un ejemplo que encontré en internet sobre los elementos principales que tienen que componer una carta de motivación en inglés. Objetivo principal que tiene esta carta de motivación, el por qué queremos participar en el proyecto, por qué queremos el empleo en la Unión Europea, qué nos motiva a que si estamos a gusto en Ciudad Real, nos lancemos a una oportunidad en el extranjero. Algunos puntos clave que hemos identificado, el que conoces de la organización. Al final, por ejemplo, si participamos en un proyecto de ayuda a los refugiados en Rumanía, por ejemplo, ¿qué nos ha llamado de la atención de la organización que lleva a cabo este proyecto? La trayectoria que tenga, el tipo de actividades que vayan realizando, son algunos ejemplos. Nuestras habilidades, competencias y el qué podemos aportar. En este sentido, las habilidades blandas, todas las capacidades que tengamos como, como usuarios, como participantes en este tipo de proyectos. Por ejemplo, las competencias digitales que ha mencionado Tomás, o las competencias lingüísticas, por ejemplo. Si vamos a trabajar con personas extranjeras, el dominio de idiomas que tengamos, las capacidades de utilización también de, de ordenador, cómo nos manejamos en general, la sociabilidad, la empatía, todo tipo de habilidades, competencias que puedan ser relevantes en función del tipo de proyecto, que no será lo mismo, por ejemplo, si participamos en uno de medio ambiente. Las competencias extra, la educación no formal, que también ha comentado mi compañero, y qué es lo que nos atrae especialmente de esta empresa, de esta organización, por qué la hemos elegido y luego siempre tenemos el cierre final, agradeciendo que el tiempo que se toma la organización en leer nuestra candidatura y dándoles la oportunidad de que nos contacte. Y bueno, vamos con el trabajo en vacaciones. No es un listado exhaustivo, sino que simplemente son algunas cápsulas, algunas webs donde podéis encontrar información dentro de la Unión Europea para poder trabajar en diferentes empleos. Algunos de ellos son cualificados, otros no, pero para tener alguna oportunidad, si veis que, por ejemplo, en Ciudad Real o no os apetece estar o no encontráis nada. Bueno, en esta primera diapositiva os he puesto 6 enlaces, Picking Jobs, que sería para trabajos de temporada y agrícolas en todo el mundo, Season Workers para trabajos de verano, cursos, si decidimos tomarnos un año sabático, para el cuidado de niños, que también va un poco en relación con el au pair, y luego los que tenemos en la derecha, trabajos en el extranjero y en España, summerjobs.com o Anywork Anywhere, que estas páginas sí que lo bueno que tienen es que van más allá de la Unión Europea y que si deseamos alguna oportunidad profesional en otros países que trasciendan las fronteras europeas, pues podríamos acceder a través de estos enlaces para trabajos temporales y en el extranjero. Dentro de la sección de au pair, bueno, aclarar que se puede ser tanto hombre como mujer para trabajar dentro del au pair y que la edad media, la edad más aceptada, digamos, dentro de estas oportunidades de cuidado de niños, sería entre los 18 y los 30 años. Bueno, carecer de antecedentes penales,
estar en buen estado de salud, los conocimientos básicos del idioma de destino. Pero lo que vamos a hacer al final es cuidar a los niños de otras familias, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces será importante también que un mínimo de inglés manejemos. Y luego es recomendable tener experiencia en el cuidado infantil o cuidado de niñas y según lo que el propio país también o la propia empresa nos requiera. ¿Cuánto suele abarcar? De 20 a 40 horas semanales y solemos tener un día libre por semana. Aquí en la parte de la derecha, algunos de los enlaces principales que nos llevan a algunas de las organizaciones o empresas que gestionan el au pair a nivel internacional, como iapa.org, o a nivel de la Unión Europea, también como planetaupair.com. Y bueno, y las otras son de otros países y con otras características. Bueno, aquí otros recursos, el IAPA que ya hemos comentado, que es la Asociación Internacional de Au Pair, donde podemos encontrar consejos para realizar el au pair, las familias, un directorio general de las principales agencias en cada país que pertenezcan a esta asociación internacional. Y lo único que tengamos en cuenta es que en bastantes de ellas suele haber cuota de registro y cuota de participación. Entonces, no es como las oportunidades que ha contado Tomás de intercambios juveniles, de Cuerpo Europeo de Solidaridad o lo que os he presentado yo de Salto Youth, sino que aquí, al ser una gestión privada, se implicaría esta cuota de registro. Y bueno, tenéis también, por ejemplo, las au pair españolas, la Asociación Española del Programa Au Pair, que sería esta que viene aquí, o incluso en Estados Unidos. Seguimos ahora con los cruceros. Dentro de los cruceros es obligatorio el conocimiento del inglés y muy recomendable un segundo o tercer idioma. Al final tenemos que tener en cuenta que estamos con pasajeros, con usuarios de muchísimas nacionalidades diferentes. Y al final a todos nos gusta, nos hace gracia que nos hablen nuestro propio idioma. Entonces, cuanto más lenguas hablemos, en cuanto más idiomas nos manejemos, será un punto positivo a la hora de que nos contraten. Horarios y tipo de contratación aproximada. Se suele trabajar 10 horas al día durante los 7 días a la semana y los descansos son acumulativos. Al final estamos dentro de un trayecto, dentro de un barco, entonces las jornadas son muy intensas y muy concentradas durante un tiempo. Eso tenemos que también estar dispuestos a ello. Dependiendo del lugar de trabajo, la experiencia podría durar hasta 10 meses, pero bueno, también se va acotando en función de las compañías, como veremos ahora. Y legislación especial. Hay que tener en cuenta que muchas empresas no se rigen por la legislación europea porque tienen la sede fuera de nuestras fronteras. Esto también es importante en cuanto a los tipos de contratos y de contratación que se lleva a cabo. Requisitos básicos, al final, es un empleo de cara al público. Positividad, buena relación interpersonal o la capacidad de trabajo en equipo son imprescindibles para dirigirnos al resto de usuarios. Y bueno, dentro de este enlace os he dejado un poquito de información sobre el curso de cruceros que pueden pedirnos y la tarjeta de embarque, un poco los requisitos según los acuerdos de la STCW, donde vienen, por ejemplo, el certificado de suficiencia marítima en buques de pasaje que nos puedan requerir. En esta diapositiva os he puesto algunas de las principales empresas de cruceros a nivel mundial en general, más allá incluso de la Unión Europea. Una de las más demandadas, una de las más famosas, Disney Cruceros, que tenéis aquí varios enlaces sobre las oportunidades de trabajo en ellos y también tener en cuenta que se organizan ferias de empleo por Disney en diferentes países de la Unión Europea para reclutar. Y, por ejemplo, deciros que este año se han celebrado ferias tanto en Madrid como en Sevilla. Y luego también tenemos, por ejemplo, otras empresas muy famosas como Royal Caribbean o Windstar Cruise. Seguimos con el socorrismo, que sería otra de las opciones que tenemos de trabajo de verano. Los socorristas son responsables en piscinas, playas y vías navegables a lo largo de toda la Unión Europea. Requisito básico en cuanto a la edad, un mínimo de 16 años, estar en buena condición física y obviamente ser buenos nadadores. Al final ya no solo nuestro propio cuerpo, sino el de otra persona. Importante, el título de socorrista es pedido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que incluirá el socorrista acuático y socorrista en primeros auxilios. Irá junto al logo de la Federación Internacional de Salvamento, pero no va a garantizar la equivalencia automática de los dos certificados. Será un poco como lo que tenemos que llevar a cabo de la homologación en cuanto a los títulos académicos y será dependiente de cada país. Entonces, las recomendaciones que nos dirijamos a la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo
o a la española para consultar los requisitos específicos de homologación o si el título en un país nos va a valer en otro de manera automática. Bueno, aquí os hemos dejado, Tomás y yo, los principales enlaces que tenéis que consultar para trabajar como socorrista en otro país de la Unión Europea y algunos enlaces que serían Leisure Jobs, Kymeta o E4S. Y bueno, también deciros de aquí de centros de ocio, clubes privados, hoteles, centros de vacaciones, exactamente igual que en España. Parques acuáticos, parques de atracciones son una fuente muy importante de empleo temporal. Los parques acuáticos evidentemente son la temporada de verano, pero los de atracciones abren durante todo el año y tienen picos laborales, por ejemplo en Navidad, en Halloween o bueno, en la temporada en la que nos encontramos ahora, y los puestos de trabajo son muy variados. Camareros, cocineros, taquilleros, jardineros, carpinteros, un poco el mantenimiento básico de las instalaciones de los parques. Y bueno, os hemos hecho también una clasificación en base a los países. Por ejemplo, en Alemania veis que hay un montón. Por ejemplo, uno de los más conocidos, el Legoland o el Parque Playmobil. En Bélgica, también tenéis en Francia, por ejemplo, el Puy du Fou, que también realiza contrataciones en Toledo. El Parque Asterix, la Cité del Spas. Dentro de Italia, por ejemplo, también tenéis parques acuáticos como el Aquafan, Mirabilandia, que es un parque de atracciones. En Reino Unido también tenéis otros. Bueno, esta presentación obviamente la pasaremos porque es imposible si no la recopilación de tanto enlace. Luego dentro de España, pues, por ejemplo, también si os da pereza el iros fuera, pues que sepáis que todos ellos tienen procesos de selección casi permanentes. El parque de atracciones, la Warner, el Por Aventura, Terra Mítica, también un poco dependiendo de la zona geográfica de España. Saltamos al sector de la agricultura. Ya os ha presentado Tomaso en qué consiste el Europass, que sería este currículum reconocido en los 27 Estados miembros al tiempo. Dependiendo del sector, dependiendo de la fruta, de la hortaliza que vayamos a recoger, hay un periodo y otro. Por ejemplo, en Francia, de mayo a septiembre, donde se concentra la recogida de frutas. La vendimia sería en estos meses de agosto-septiembre. Aquí también tenéis algunos enlaces, el servicio de empleo francés, los empleos temporales y los empleos dentro de la agricultura en Francia, que vienen aquí recogidos en estos enlaces. En Noruega también reclaman bastante personal español, en las ferias estas de empleo EURES que os he presentado antes, y bueno, a través de esta página también podéis encontrar. En los Países Bajos, por ejemplo, la recogida de la fresa, de los espárragos, y bueno, recomendable el currículum en inglés y en holandés. En esta plataforma Europass podéis llevar a cabo este currículum en el idioma que deseéis y también con el formato que estiméis oportuno y guardarlo. Los enlaces disponibles de las páginas para encontrar empleo en el sector agrícola en Reino Unido y las claves también para trabajar, que ya sabéis que con el Brexit algunas condiciones laborales han cambiado y es importante que las tengamos en cuenta. En Suecia, por ejemplo, en Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, o en Malta, que también en estas páginas que os hemos puesto Tomás y yo, vais a encontrar empleos dentro del sector agrícola, pero empleos también fuera del sector agrícola. Entonces es importante que si, por ejemplo, buscáis mejorar el inglés, son recursos muy útiles, porque aquí vienen empleos también dentro del sector tecnológico, dentro del sector financiero, dentro del sector jurídico, que os pueden resultar de utilidad. Aquí en este enlace os he dejado una guía práctica que ha publicado el Servicio de Empleo Español, que contiene las oportunidades de empleo, el cómo gestionarlo, documentación y la legislación aplicable a la hora de trabajar en otro país. Y bueno, los últimos enlaces dentro del sector de la agricultura, en los países nórdicos, en los Países Bajos y bueno, y luego en otros países como que ya algunos los hemos visto, como en Francia o a nivel de la Unión Europea. Seguimos para tratar de acabar más o menos en tiempo. Aquí os dejamos los enlaces de los servicios públicos de empleo, tanto de Alemania, de Francia, de Noruega, de Países Bajos, donde vendrán los requisitos. Si buscan población que sepa hablar español, si buscan población de otros Estados miembros, todas las ofertas van a venir aquí recogidas.
Luego, trabajo en las instituciones, que también consideramos que dentro del centro es muy importante. El personal de mantenimiento de cafetería, los contratos más pequeñitos, se suelen gestionar por estas 4 agencias de empleo temporal, que serían Randstad, Adecco, Dust y Manpower. En ella va a venir recogido, por ejemplo, que buscan personal de cafetería en la Comisión Europea durante el mes de julio. Pues ahí es donde podremos aplicar y entrar en las instituciones europeas de una manera diferente, que no sea a través de la Oficina Europea de Selección de Personal que os he presentado antes. Tempo Team, que sería otra empresa de trabajo temporal centrada en la ciudad y en el país de Luxemburgo. Luego, como freelance, como autónomos, tenemos los traductores o intérpretes también, aparte de los que accedan a través de las oposiciones de la Unión Europea, los asistentes parlamentarios, que ahora si estáis pendientes de los grupos parlamentarios que se están formando en base a las últimas elecciones al Parlamento Europeo, por ejemplo, grupos como Volt, que obtuvo 5 europarlamentarios, están buscando asistentes que les acompañen durante los 5 años de legislatura, que abarcarán hasta el 2029. Los jóvenes profesionales en delegación, que sería otro tipo de empleo que tenemos en las instituciones europeas, que se convoca también en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder trabajar en las delegaciones de la Unión Europea en los diferentes países, ya no solo de la Unión, sino a nivel mundial. Expertos de la Unión Europea, que lo suelen convocar de vez en cuando para áreas temáticas específicas. Por ejemplo, dentro de las industrias culturales y creativas, dentro del sector de la economía, sacan de vez en cuando en las diferentes agencias una recepción de currículum para formaciones, charlas que tengan que impartir. Luego el portal de licitaciones de la Unión Europea para asesores temporales, que es el que os he puesto aquí el enlace, donde también podéis encontrar oportunidades laborales. Y luego la página de empleo en Bélgica, por si ya os da igual un poco el tema de las instituciones, pero os apetece mucho trabajar en Bélgica. Aquí tenéis la página del Ministerio de Empleo de España, donde viene, y luego es importante que también tengáis este recurso como referencia, junto al de la Cámara de Comercio, que no os he puesto el enlace, pero bueno, dentro de estas páginas del Ministerio de Empleo de España, encontráis las características para trabajar en Bélgica y en otros países también de la Unión Europea, con algunas características del tipo de contrato, de los empleadores y recursos para, para poder trabajar allí. Cerramos la charla agradeciendo vuestro tiempo. Dejamos con todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas, en LinkedIn, en Facebook, en X, en TikTok, en Instagram. Nuestro correo electrónico, si tenéis cualquier dudilla, eurodirectgeneral@gmail.com, que os respondemos lo más rápido posible. Y bueno, si tenéis alguna consulta, la podéis dejar por el chat. Y si no, detengo ya el uso de compartido de pantalla y cerramos la sesión. Bueno, como no hay ninguna consulta, damos nuevamente las gracias y detenemos la grabación. Un saludo.